tenemos entonces un compromiso con esta generación, los que hoy estamos aquí, pero también tenemos un compromiso con la generación, ¿cuál, hermanos? La que viene, o sea, con tus hijos. Y luego tenemos un compromiso no solamente con los hijos de él, sino con los hijos ¿de qué? De sus hijos. Y tenemos entonces que enseñar, ¿sí? la palabra, las enseñanzas de la Biblia, pero también tenemos que modelar lo que enseñamos. ¿Me explico? Entonces, una enseñanza sin modelo frecuentemente, ¿sabe qué produce, hermanos? Coraje, enojo, rebelión. Porque estamos buenos ¿para qué? Para hablar o decir, pero cuando se trata de que nosotros modelemos o enseñemos lo que estamos, más bien hagamos lo que estamos enseñando, entonces eso termina siendo irritante. ¿No le molesta, hermanos? ¿O no le molesta cuando la gente habla mucho de las cosas que va a hacer o de las cosas que dice, pero hace otras totalmente distintas? Eso es algo que termina siendo de molestia, de enojo. Y entonces los hijos, lejos de obedecer, terminan siendo rebeldes. ¿A quiénes, hermanos? A los padres. Porque los padres no moldean lo que enseñan, lo que dicen. Entonces, nuestros hijos, voy a decirlo como un primer punto, la razón por que produce rebelión, yo le diría, ¿por qué se enojan nuestros hijos? ¿Por qué se ponen de malas? ¿O por qué se enojan contra nosotros? Bueno, primero, porque nuestros hijos lo ven en nosotros, ven nuestros pecados. Pero algo que les molesta mucho son nuestras actitudes. ¿O no le molestan? Las actitudes de un padre cuando usted actúa de forma incorrecta. Ven nuestras malas actitudes y eso los irrita, los enoja, los molesta. O ellos ven también nuestro ejemplo y cuando ven un buen ejemplo de un padre, hay un doble estándar. Porque está lo que la palabra de Dios dice, pero también está papá o mamá que están siendo congruentes o consistentes con lo que enseñan. Entonces, los irrita cuando ven en nosotros actitudes contrarias a lo que enseñamos o lo que se enseña en la palabra y cuando nosotros les decimos que tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Pero también se enojan o esto causa enojo porque Dios lo ve. Cuando Dios ve la enseñanza de su palabra sin práctica, ¿sí? Él lo entiende y Dios lo ve como una sola cosa. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Hipocresía. Dios ve que somos hipócritas, se da cuenta de eso y luego Él, como todo padre que ama, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace todo padre que ama? Castiga. El que ama, disciplina o castiga. Entonces de ahí la necesidad de que como padres tenemos que caminar con Dios. ¿Sí? Tenemos que caminar con Dios. Ahora, quiero que regresemos ahora sí al primer libro de Samuel, a los hijos de Elí. Sus hijos, ¿qué estaban haciendo? Vamos a ir ahí al pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 2, por favor. Verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres, ¿qué, hermanos? Impíos, malos, y no tenían conocimiento de qué, hermanos, conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su manto un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado, el sacerdote, y decía al que sacrifica: dame carne para asársela al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Y me voy rápidamente más adelante, hasta el verso 28,
y yo cogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y ahí está el verso 29. ¿Qué dice el verso 29, hermanos? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a quién? A tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. A ver, entonces, estos hijos egoístas, sin conocimiento de Dios, todo hombre sin Dios, bueno, todo hombre por naturaleza es egoísta, ¿sí o no? Somos egoístas. Los niños se pelean por los carritos, se pelean por la leche, se pelean por todo y son egoístas. ¿A un hijo le importa si otro niño o su papá o su mamá tienen que comer? No le importa. Él solamente le quiere su bibi y nada más, ¿me explico? No quiere otra cosa. Él quiere su comida, su juguete, su dormir, y no le importa si el mundo se está cayendo. Eso es egoísta, una actitud de un infante, un niño envidioso, un niño egoísta. Y estos hombres, estos hijos de Elí, se servían de las ofrendas ofrecidas al Señor. Ahora, sí podían hacerlo los sacerdotes, pero había cierta medida de cómo tenían que hacerlo. Estos hijos aprendieron a hacerlo de manera egoísta y se servían de lo que, hermanos, de lo mejor, como lo vemos aquí. Profanaban la ofrenda de Dios, de Jehová, debido a que ellos no conocían y no tenían un carácter santo como hijos, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que no estaban honrando al Señor. Eso es lo lamentable que podemos ver aquí. Ellos no honraban a Dios de ninguna manera y se tomaban de lo mejor para ellos mismos. Ellos simplemente estaban haciendo lo que querían. Pero aquí hay un problema, hermanos. ¿Tenían un padre? Sí, era Elí. ¿Pero qué hacía el padre, hermanos? ¿Servía de algo el padre? No servía. Es como el padre que está viendo que el hijo está jugando en un lugar donde, bueno, vamos a poner aquí en la iglesia, y hace algo el padre para detenerlo, lo deja y grita y patalea o lo que sea, o cualquier otra cosa. Cuando un hijo está llevando su vida, alejándose de Dios, se empieza a separar de Dios, y el padre, ¿qué hace, hermanos? Nada. Es permisivo ¿en qué, hermanos? En todo. Un padre tiene que ser un freno a sus hijos de sus arrebatos, de sus actitudes, de su mala actitud, de sus formas, de su descuido, de su lejanía de Dios. Un padre tiene que ser aquel que obra para que su hijo frene sus pecados, frene sus malas actitudes, su conducta rebelde en contra de Dios. Entonces, Elí, aunque estaba allí, fue permisivo para todo lo que sus hijos hacían. Vea cómo lo dice el verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y qué es lo que, a quién se lo está reclamando ahí? ¿Está reclamando a los hijos de Elí? No, el reclamo es ¿para quién? Para el padre permisivo, el padre tolerante, el padre que no dice nada a sus hijos, el padre que no disciplina. ¿Y qué no le dices? Te me vienes aquí y haces esto. Y no le contestas a tu madre, o no haces esto, o dejas de hacer de esta manera. Es un padre que actúa en disciplina por amor a su hijo o a su hija. ¿Sí? No es el padre permisivo que deja que los hijos hagan lo que quieren. Eso, hermanos, es algo que la Biblia está dejando muy en claro aquí. Estos hombres, estos hijos que crecieron permitiendo Elí simplemente que hicieran lo que quisieran, hollaron, y le dice a Elí, Dios, ¿por qué tú has decidido honrar más a quién? A tus hijos que a mí. Te importa más tus hijos, no tienes carácter para ver disciplinado a tus hijos.
Y hoy entonces, hoy por hoy, tus hijos son, ¿qué, hermanos? Son hombres o mujeres que deshonran ¿a quién? Me deshonran a mí. Tú me deshonraste al honrar más a tus hijos y ellos me deshonran hoy. Y esto es para voces o para testimonio de todos. Dios cuestiona a Elí antes que a sus hijos. Sus hijos no le conocen. Sus hijos son los que están profanando el sacrificio, pero Dios le llama la atención primeramente ¿a quién, hermanos? A Elí. Le dice, ¿por qué estás pisando mi nombre? Hollar es pisar, es atravesar. Te importó poco. Dios está siendo responsable a Elí de la conducta rebelde, profana de sus hijos. De hecho, cuando usted y yo vemos o avanzamos más en la historia, llegamos al capítulo 3. Mire, vaya usted al capítulo 3. Y aquí Dios lo afirma de una manera más clara aún. Escuche cómo lo dice el verso 13. Dice el verso 13, porque le he hecho saber que estoy a punto de ¿qué? De juzgar su casa. ¿La casa de quién, hermanos? La casa de Elí, para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una, ¿qué, hermanos? Una maldición, y él no la reprendió. Esta es versión Biblia de las Américas. Su Biblia, quizá de una forma un poco distinta, dice el texto, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no se los ha, ¿qué, hermanos? Impedido. ¿Hizo algo? ¿Sirvió de algo el padre? No. Acuérdense que los hijos son como caballos desbocados, ¿no? Y si el caballo desbocado sale así, ¿se va a tirar al precipicio o no? Se va a tirar al precipicio. Y al rato no solamente va a sufrir el hijo, sino van a sufrir ¿quiénes? Los padres. El problema de Elí, hermanos, no es la desobediencia de sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Pues por una sencilla razón. Todos los hijos somos, ¿qué, hermanos? Desobedientes. ¿Hay hijos obedientes, hermanos? Bueno, quizá usted pueda decir, si es mamá, mi hijo es una lindura. Bueno, a ver, hermanos, todos los hijos son, ¿qué, hermanos? ¿Son o no son desobedientes? Bien desobedientes, ¿no? ¿No? Yo soy bueno para desobedecer. Me dicen algo y rápido lo hago lo contrario. Bueno, todos los hijos son desobedientes. El problema no es que los hijos sean desobedientes, porque eso es algo normal. Lo que no es normal es cuando los padres no reprenden, no actúan o no actuamos en reprensión. Dejamos que los hijos nos griten, nos insulten, hagan de todo, hablen y todo. El problema entonces fue la falta de corrección, de disciplina, cuando ellos desobedecieron. Por eso Dios dice, estoy a punto de juzgar la casa de Elí, porque hay iniquidad, hay pecado, hay rebeldía con los hijos de Elí. Y Elí no arrepintió, no hizo nada, no los detuvo. Y luego verso 29, por favor, avancen ahí, vamos hasta... bueno, pero es el capítulo 2 anterior, porque Elí dijo, has honrado a tus hijos, Dios le dice a Elí, a tus hijos más que a quién, más que a mí, verso 29 del capítulo 2. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es que Elí, y por aplicación, para hoy los que estamos aquí, hermanos, a ver, ¿cómo es que nosotros como padres honramos a nuestros hijos, o sea, preferimos a nuestros hijos más que a quién? Más que a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Uno, la primera forma de honrar más a mi hijo o a mi hija, en lugar de honrar a quién? A Dios. Primera, callando, consintiendo, no diciéndoles ¿qué? Nada. Creo que una aplicación fácil de ver el texto es que cada vez que permitimos que nuestros hijos deshonren a Dios con nuestro consentimiento o en medio de nuestro silencio, lo que estamos haciendo es honrar más a ellos
que honrar a Dios. Entonces repito, cada vez que nuestros hijos deshonran a Dios con nuestro consentimiento o en medio de nuestro silencio, estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. Esa es la acusación que Dios hizo contra quién, hermanos, contra Elí. ¿Qué hiciste, Elí? ¿Por qué no los detuviste? Hermanos, ¿en serio? Es mejor haber corregido, disciplinado a un hijo que luego que un hijo que ande deshonrando por todos lados. ¿A quién, hermanos? A Dios y a sus padres. Segunda manera, hermanos, segunda manera de honrar más a nuestros hijos es cuando un padre con mandamientos correctos, o sea, toma mandamientos correctos, pero aplica una corrección, ¿qué, hermanos? Incorrecta. Ok, hermanos, a ver si dice la Escritura que un padre tiene que corregir ¿a quién? A su hijo. Pero no es que el padre agarre a su hijo y lo azote contra la pared, ¿no? Y lo golpee así, no. No se trata de ese tipo de corrección, ¿sí? Hay otra manera de deshonrar a Dios y honrar a los hijos, que parecería ser más piadosa, porque es cuando el padre toma la Biblia o toma los textos de la palabra, ¿sí? Y cuando toma esos mandamientos correctos, pero lo hacemos de una forma pecaminosa o incorrecta. Cuando nosotros tomamos los mandamientos que pueden ser usados para corrección, pero lo hacemos de una forma que termina, hermanos, hiriéndolos. ¿Me explico? Humillándolos. Ojo, como padre tenga cuidado. No se trata de que usted tome la palabra de Dios para humillar a sus hijos, para sobejar a sus hijos. No debe ser así. Recuerde la manera como lo hizo Moisés, en donde confrontó al pueblo con la incredulidad que el pueblo tenía. Ellos merecían ser confrontados porque habían actuado en rebeldía de parte de Dios, pero a la hora de hacerlo lo hizo de una manera airada. A ver, ¿se acuerdan ustedes? Moisés se fue al Sinaí, fue por las tablas, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con los hijos que se quedaron ahí? Vamos a hacer un ¿qué? Un becerro, ¿no? Y ahí está la fiesta y todos ahí, ¿no? Shalalá, y todos ahí en el festejo, honrando al becerro de oro. Y cuando llega Moisés, se enoja, se aira, ¿y qué hace? ¿Quiebra las tablas? Un padre airado, o sea, está bien, hermano, pero si usted está muy enojado y va a disciplinar a su hijo, no lo discipline como así, airado. Pídale a Dios serenidad, y si usted no puede controlarse, tranquilice, no lo discipline en ese momento, deje pasar, usted le pide a Dios contención, y ya que esté contenido, le dice, hijo, te voy a disciplinar. Y entonces sí lo disciplina. No discipline a sus hijos con ¿qué, hermanos? Con odio, con ira. Porque la ira, hermanos, terminará lastimándolos a ellos más grande, y usted también lo hará de una manera incorrecta. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Moisés terminó pecando contra Dios porque no trató con santidad la forma en que lo hizo, y el pueblo simplemente terminó siendo erróneo. Moisés en ese momento deshonró a Dios, y de esa manera nosotros podemos también corregir de manera pecaminosa con mandamientos apropiados, pero pecar delante de Dios y deshonrar a Dios. Ahora hay una tercera manera de honrar más a nuestros hijos y no dejar de honrar a Dios. Y la tercera manera es enseñando sin modelar, que es lo que yo comencé a decir en un principio. Eso es más frecuentemente, o sucede más frecuentemente de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Dios trae ese señalamiento de transgresión de los hijos de Elí al permitir un comportamiento totalmente incorrecto y pecaminoso de sus hijos. Y quiero puntualizar que nuestros hijos siempre van a desobedecer, como nosotros tendemos siempre a desobedecer, porque el desobedecer no solamente es un problema de nuestros hijos, es un problema ¿de quién? De todo ser humano, o sea, de nosotros, aún de los hijos de Dios tendemos, porque tenemos una lucha contra nuestra carne, ¿sí? Entonces tendemos a desobedecer, que la dificultad que se presenta con nosotros, tenemos dificultades como padres, sí las tenemos, no somos padres perfectos, tenemos muchos defectos, inclusive, hermanos, muchas de las cosas que corregimos en nuestros hijos son cosas con las que usted y yo estamos, ¿qué?
batallando. Porque nuestros hijos muchas veces son una copia fiel de nosotros. Y entonces lo que queremos corregir en ellos son cosas que nos cuestan a nosotros mucho corregir. Pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Corregirlos a ellos y también corregirlos a nosotros. Y decirle a nuestros hijos, así como tú batallas con eso, yo también estoy batallando con eso. ¿Ok? Entonces, no es que nuestros hijos quieran desobedecer, sino la falta de corrección a la hora de la desobediencia, porque cuando eso ocurre, nosotros como padres nos convertimos en cómplices cuando permitimos, cuando no accionamos disciplina en nuestros hijos. Y eso fue lo que terminó con la vida de ¿quién, hermanos? De Elí. La forma de ser permisivo, el no modelar nada de lo que Elí enseñaba. Al final del camino, si hay algo que nosotros podamos decir con propiedad, es que el carácter pecaminoso de los hijos de Elí fue el resultado de un carácter débil por parte de Elí. Fíjese, lo voy a repetir. El carácter pecaminoso de los hijos de Elí fue el resultado de un carácter débil, como decimos, permisivo, un carácter simplemente que no dejó correr, y ese resultado de ese carácter débil afectó a quién, hermanos, a los hijos de Elí. Entonces el padre no pecó de esa manera, pero tenía un carácter débil. A ver, porque yo quiero decir, ¿Elí profanó la carne de los sacrificios? ¿Falló en profanar? No, no lo hizo Elí, no falló en eso, pero falló en no detener a sus hijos respecto al pecado que ellos estaban cometiendo. Entonces, el padre no pecó como ellos, pero su carácter débil terminó afectando y dejando una huella en los hijos. Y mientras en el caso de Elí, la deficiencia, su pecado fue la debilidad, la falta de carácter, en el caso de los hijos, su problema fue el pecado, la rebeldía. El perder el temor a quién, hermanos, a Dios. Los hijos simplemente, al no conocer a Dios, ¿tenían temor de Dios? Nada, no les importaba nada. Aparentemente Elí no educó a sus hijos como debió, y eso los llevó a cosechar un carácter pecaminoso, y Dios terminó disciplinando, hermanos, ¿o no? ¿A quién disciplinó Dios? No, a los dos, a Elí y a sus hijos. Dice la hermana que murieron todos, Elí y los hijos. Entonces, a toda la familia de Elí, la casa de Elí, toda la familia de Elí fue borrada. Quiero recordarles a los padres que aparte de Dios, que tendría que ser la influencia más grande, ¿quiénes son los que más influyen en la vida de los hijos? ¿Quiénes? Nosotros. La influencia más poderosa sobre tu hijo es nuestro propio carácter. Y hermanos, lo digo con mucho cuidado. Nuestros hijos son lo que muchas veces nosotros somos. Nuestro carácter, y usted describa ahí su carácter, es mucho de lo que nuestros hijos son hoy. Porque la influencia más grande para ellos, ¿quiénes son? Somos nosotros. Entonces, Dios nos ha dado autoridad a nosotros como padres sobre los hijos. Nos ha dado autoridad como cabezas a los padres, padres de familia, y a las madres como mujeres que crían hijos. ¿Sí? Y Dios nos ha puesto en su lugar. Y esa autoridad, hermanos, nos da el derecho de criarlos, de enseñarles. Pero esa autoridad, hermanos, no da resultados buenos por sí misma, ¿no? No crea un impacto o una influencia positiva en nuestros hijos si usted y yo no actuamos de forma santa y agradable a Dios. Y aunque los hijos pudieran en un momento dado respetar nuestra autoridad hasta cierto punto, hermanos, lo más lamentable que pasa cuando un hijo crece, nuestros hijos empiezan a perdernos, ¿qué, hermanos? Autoridad. Toda autoridad.
Y ahora, hermanos, ni siquiera podemos decirle algo acerca de Dios, porque nosotros somos primero el mal ejemplo, algo de Dios. Y entonces no tenemos ninguna autoridad ya delante de ellos. Eso es tan lamentable, ¿no? Yo quiero terminar con algunos puntos estadísticos, pero es importante que usted termine con esto. Dios nos ha puesto como autoridad de nuestros hijos, pero lo más lamentable es que ellos terminen faltando a nuestra autoridad porque nos han perdido todo respeto, porque simplemente nosotros no demostramos ninguna carácter amable, algo que tengan que admirar ellos en nosotros. ¿Sí? Nuestro carácter simplemente es totalmente frágil, incierto, hipócrita, y hemos perdido toda autoridad delante de ellos. En su interior es el carácter de los padres que los hijos respetan. La influencia de carácter de un padre sobre sus hijos, a veces en un principio cuando ellos crecen, ellos nos admiran mucho cuando ellos son pequeños y nos ven como lo más grande. Pero simplemente eso empieza a pasar. Y lo vemos en la vida de Elí, lo vemos en la vida de los padres hoy en día. Termino con estos datos. Hay unos datos del Dr. Lauren Motion, del Instituto Nacional de Salud Mental. Escúcheme bien, este es un nombre del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos, donde analizó una encuesta o un censo grande que se hizo en toda la nación, y los estudió y encontró que la ausencia de la figura masculina en las familias era más responsable de la delincuencia de jóvenes y adolescentes que la pobreza. Muchas veces pensamos que un factor que hace que los jóvenes o adolescentes sean delincuentes es porque son pobres. ¿Sí me explicó? Ese es un dato que podemos decir. Entre más pobres, más delincuencia hay. Porque se ven orillados ¿a qué? A robar para poder hacerse de bienes. Pues ¿qué cree? Que el dato estadístico es que más bien cuando no hay una figura paterna honesta para seguir, los jóvenes o los adolescentes terminan siendo, ¿qué, hermanos? Delincuentes. Terminan siendo alcohólicos, drogadictos, por la falta de una figura paterna. Hay otro dato más, y esto explica, importante, que el 85% de adolescentes que están en correccionales, no en cárceles, oye, el 85% de adolescentes vienen de hogares donde no hay una figura, ¿qué? Paterna. Son criados por madres, ¿qué, hermanos? Solteras. Por eso es importante, hermanos, que haya un matrimonio, esposo y qué, y esposa, y que el padre sea responsable de guiar y tener una figura fuerte para dirigir a los hijos. Otro estudio de hace años atrás reveló que 39 niñas con anorexia nerviosa, de 36 de 39 de esas niñas tenían un común denominador, y ese común denominador era la ausencia de una estrecha relación con su padre o con la figura masculina. Elí estuvo, hermanos, y termino con esto, Elí estuvo, pero no estuvo, ¿cierto o no? Sí. Estuvo, pero no estuvo. Estuvo como figura masculina, pero no estuvo para corregir, para detener, para frenar la rebeldía, para hacer la reprensión o la corrección correcta, para hacer valer los principios y valores de la palabra de Dios en la familia de sus hijos. Él no estuvo para modelar, para hacer ejemplo a sus hijos y no solamente estarles enseñando la palabra de Dios. Y hermano, finalmente, en la medida que los hijos crecieron, en esa misma medida que ellos crecieron, no creció el amor, la misericordia, la benignidad, la paciencia o las virtudes bíblicas. ¿Sabe qué creció en ellos? Pecado y más que y más pecado. Porque hay padres, hermanos, que son o que somos, ¿qué, hermanos? Ausentes. Estamos, pero ¿qué, hermanos? Pero no estamos. No hacemos absolutamente nada por nuestros hijos. Les dejamos hacer todo lo que quieran. Esto es bastante triste.
Esto ocurre en nuestras familias y esto es algo que Dios está buscando que los padres de familia y madres podamos hacer. Estar para reprender, para corregir de manera correcta. Dios nos bendiga.